La fiscal Diana Salazar participó hoy en Quito en una conferencia de seguridad que analiza el combate y la infiltración del narcotráfico en la política y justicia y pidió ayuda a la comunidad internacional. Televistazo muestra conversaciones del caso Purga que evidencian cómo delincuentes y corruptos han incidido sobre la actividad de la justicia y otras instituciones. La Contraloría revisará las declaraciones patrimoniales de 63 jueces del Guayas, tras la detención de 7 magistrados implicados en el caso Purga. El BIES abrió créditos de hasta $36.800 para el pago de las pensiones alimenticias. Una segunda estudiante denuncia que fue violada por sus compañeros de colegio en Guayaquil, mientras un profesor es investigado por abuso sexual a una niña en Quito. En un nuevo informe de Televistazo, el enviado especial a la Antártida cuenta cómo se predice el tiempo meteorológico en la estación Pedro Vicente Maldonado. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Miércoles 6 de marzo, amigos, comenzamos con el desarrollo de la información en Televistazo estelar y las novedades en el caso Purga. Bienvenidos. Caso Purga, la mafia judicial. Este miércoles se inauguró en Quito la segunda conferencia internacional sobre seguridad penitenciaria con el respaldo de la Unión Europea. Al evento asistió la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien denunció la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en todas las instituciones del Estado. Paul Romero con el informe. Quito es la sede de la segunda conferencia internacional sobre seguridad penitenciaria, combate al crimen organizado, al terrorismo y el narcotráfico. El evento, auspiciado por la Unión Europea, se inauguró en la Universidad Andina con la participación de las principales autoridades del Estado. La fiscal Diana Salazar fue ovacionada durante su ingreso. También estuvieron el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, la canciller Gabriela Sommerfeld, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. En el auditorio lleno para 200 personas estuvieron diplomáticos y académicos. La principal exposición fue de la fiscal Salazar. Ella denunció a la comunidad internacional la grave situación del Ecuador por la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en el Estado y en la política. Las organizaciones criminales, y aquí viene el peligro, buscan intervenir todo el espectro del poder público, erosionando la capacidad de los estados para enfrentarlos y sobre todo para sancionarlos. Esta cooptación involucra incluso nexos políticos a través del financiamiento ilegal de organizaciones, partidos políticos que ponen a su servicio a la justicia y la problemática que socava aún más el Estado constitucional de derecho. Las últimas investigaciones de la Fiscalía, los casos Metástasis y Purga, revelaron esos vínculos de jueces, políticos, policías con redes del narcotráfico. Los tentáculos del crimen organizado, dijo la fiscal, también han penetrado a otros sectores de la sociedad civil. Preocupa la cada vez más frecuente inserción de las redes y nexos criminales dentro del tejido empresarial, de los medios de comunicación y de las instituciones del Estado. Salazar pidió apoyo y cooperación de la comunidad internacional para seguir con las investigaciones en el Ecuador. No hemos perdido la batalla, pero esto solamente lo vamos a lograr con la unión, no solamente del Estado, sino de todos, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de toda la ciudadanía. Debemos romper el miedo y la mafia no nos va a vencer. Los delegados de la Unión Europea admitieron que el país no podrá salir de este problema sin apoyo internacional y reformas legales. Lo que pasa aquí en Ecuador nos afecta enormemente en Europa y en el resto del mundo. Así que esta batalla, este conflicto interno de aquí es también nuestra batalla. La democracia no puede perder. Y para que no pierda es necesario que siga defendiendo el imperio de la ley. La Unión Europea entregó, según la canciller, 2,5 millones de euros para capacitar a los guías penitenciarios. La conferencia, donde participan expertos europeos, se desarrolla hasta el viernes, cuando se conocerán las conclusiones.
El Pleno de la Asamblea Nacional tratará un pedido de respaldo a la fiscal Diana Salazar por el caso Purga. El Movimiento Construye presentó esa solicitud mediante un cambio en el orden del día para la sesión de mañana, como lo indica Patricio Díaz. El Movimiento Construye quiere que el apoyo a la fiscal Diana Salazar quede plasmado en una resolución del Pleno de la Asamblea. Por eso presentaron a las autoridades legislativas un pedido de cambio del orden del día para que en la sesión de este jueves se incluya una resolución de respaldo a Salazar y al equipo a cargo de la investigación del caso Purga. Los legisladores destacan ahí el trabajo además de la policía y los jueces que han intervenido. Nuestro apoyo está direccionado hacia todas las personas que están luchando por poder recuperar la justicia en el país, porque a partir de que podamos depurar la justicia en el Ecuador vamos a poder hablar de una verdadera seguridad. La bancada social cristiana, aunque está procesado un ex legislador suyo, reitera que la fiscal tiene su respaldo. Esperan recibir la moción de Construye. El Pleno ya se pronunció sobre el respaldo a la labor de la fiscal y también sobre la necesidad de que la justicia cuente con lo necesario, no solo con el respaldo para realizar su trabajo y que le dé respuesta al país. Y si el pronunciamiento va en ese sentido, más allá de poder tal vez ser redundante, no hay por qué no respaldarlo. El oficialismo va por la misma vía. La coordinadora de la bancada aseguró que junto con el gobierno apoyarán todo acto contra la corrupción y reconoció el trabajo de la fiscal en esa lucha. No he revisado la moción que va a presentar la bancada Construye, pero si tiene un enfoque de lucha contra la corrupción, por supuesto que lo vamos a apoyar. En el correísmo, en cambio, no ven necesaria una resolución de respaldo. En una situación como esta, las instituciones tienen que hacer su trabajo, jueces y fiscales tienen que hacer su trabajo y no necesitan aplausos, no necesitan globos, pirotecnia. Ese es el problema que tenemos en este momento, que todo se espectaculariza. En diciembre, la Asamblea también aprobó una resolución para respaldar a la fiscal Diana Salazar y el equipo que develó el caso Metástasis. El correísmo se opuso, así como Pachacutic. La Revolución Ciudadana tiene planteado un juicio político contra Salazar, que se procesaría en menos de 2 meses. En el expediente del caso Purga están los chats entre el exasambleísta Pablo Muentes y la comunicadora Mayra Salazar, ambos presos. Queda en evidencia cómo ella, siendo empleada judicial, operaba cuentas troll para Muentes. Jacqueline Rodas nos muestra las conversaciones. Mayra Salazar, mientras trabajaba como comunicadora de la Corte de Guayas, operaba cuentas troll para difundir mensajes que enviaba el exasambleísta Pablo Muentes, quien según la Fiscalía la puso en ese cargo. Cientos de mensajes fueron extraídos de su teléfono y dan cuenta de los hechos que a él le interesaba difundir. Muentes se identificaba como Jeremy Morton New. El 23 de septiembre de 2023 arremete en contra de Ricardo Novoa, abogado del Banco del Pacífico en la causa judicial que le concedieron los jueces de Guayas, que también están presos en el caso Purga. Le envía este mensaje para que ella lo difunda en sus cuentas troll. Respóndele tagueándole a R. Novoa. Delincuente del gobierno de tu hermano Gustavo. Ya falta poco, diciembre, para que no tengas dónde esconderte, rata de cloaca. Te van a sacar todos los robos que has hecho en el gobierno de Lazo. Falta poco. Mayra Salazar le responde con el mensaje publicado y le adjunta las cuentas que lo reprodujeron en la red social X. A la fecha siguen en línea. Según la Fiscalía, Mayra Salazar trabajó para la Corte de Guayas antes de ser contratada y Muentes le pagaba el sueldo. Al respecto intercambian estos mensajes. Le mando a depositar antes del mediodía. Oli, buenos días. Avíseme y voy ahorita. 10, ¿podrá ser? Ok. 2 horas después ella le escribe: Pablito, recibí 2.5. Eso corresponde a septiembre, porque estábamos pendientes septiembre y octubre. Le agradece. Él escribe que la quiere mucho y ella le contesta que no la haga sufrir. También hay chats en los que Muentes dispone a Salazar que haga campaña con sus trolls en contra de periodistas y medios de comunicación. El juez Javier de la Cadena ordenó prisión preventiva para el exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, y otras 7 personas por el caso Purga. Fabiola Santana informa cuáles fueron los argumentos del juez para dictar las medidas cautelares. Este martes, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, terminó a las 9:30 de la noche la audiencia de formulación de cargos a los detenidos en el caso Purga. En la diligencia dictó orden de prisión preventiva para 9 de los 12 procesados y el congelamiento de sus cuentas bancarias por $3.9 millones.
Entre los que permanecerán en la cárcel están los 3 líderes de la estructura de delincuencia organizada, el exasambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo y el juez Johan Marfetán. Los otros 6 son los jueces Gualarezo, Henry Taylor, Lino Ramos, Nelson Ponce, el primo de Muentes Fausto Alarcón y la procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ruth Solano. Para el juez Reinaldo Ceballos ordenó arresto domiciliario por ser mayor a 65 años, mientras que a la esposa de Muentes, Mónica Alvarado, y al secretario judicial Saúl Mero, presentación periódica y prohibición de salida del país. En el caso de Muentes, el juez determinó no darle una medida alternativa a la prisión preventiva porque representa un riesgo para el proceso, pues según la Fiscalía, desde un puesto externo ejerció influencia sobre jueces que favorecían a sus intereses. Esto a pesar de que el abogado de Muentes presentó certificados médicos donde se dice que tiene enfermedades como depresión, ansiedad e hipertensión. El juez los desechó por no ser enfermedades graves. Sobre Gallardo, el magistrado dijo que según la Fiscalía aprovechaba su posición para ofrecer arreglos judiciales y manipular procesos negociando montos económicos, por lo que en libertad podría influenciar en el normal desarrollo del proceso. En el caso del juez Johan Marfetán de la cadena valoró que ya está con medidas alternativas a la prisión en el caso Metástasis. Según dijo, él participó en reuniones en la casa de Muentes y fue parte del tribunal, al igual que Gallardo, que benefició al ex asambleísta en una deuda con el Banco del Pacífico y al Cuerpo de Ingenieros en un caso con el municipio de Quito. Los detenidos salieron de la corte cerca de la 1 de la madrugada para ser fichados y trasladados a prisión. Muentes, su primo y 5 jueces fueron ingresados esta mañana en la cárcel 4, Gallardo y Solano a la casa de confianza de Chillogallo. La investigación fiscal se extenderá durante 90 días. El actual presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Hugo González Alarcón, quien también será procesado en el caso Purga, según anunció la fiscal Diana Salazar, asiste a su despacho y participa en diligencias virtuales. En varios chats que fueron extraídos del celular de Mayra Salazar, la relacionista de la Corte, se evidencia que el ex asambleísta Pablo Muentes promovió la campaña para que González asuma ese cargo. Luisa María Heredia con el informe. Tras las revelaciones del caso Purga en la Corte de Justicia del Guayas hay hermetismo, también confusión. Nadie sabe, por ejemplo, quién reemplaza a Mayra Salazar en su rol de relacionista pública de la presidencia de la Corte y quién, por tanto, es la persona que ahora autoriza el acceso al último piso del edificio situado en el centro de Guayaquil, donde funciona el despacho de Hugo González Alarcón, el actual presidente, quien participa en audiencias virtuales. Durante la formulación de cargos del caso Purga, la fiscal Diana Salazar anticipó que más adelante él también será vinculado al proceso. De hecho, su residencia y su oficina también fueron allanadas en el operativo que se realizó la madrugada de lunes. Pues según la fiscal, la red delincuencial que lidera el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, quien ya está siendo procesado, impulsó la campaña de González para que sea él quien asuma el control de la Corte de Justicia en Guayas, que antes estaba en manos de Fabiola Gallardo, también detenida por el caso. Eso se evidencia en varios chats entre Muentes y Mayra Salazar, que el Ministerio Público extrajo del celular de la también procesada en el caso Metástasis, quien era la mano derecha de Gallardo. En esos diálogos, el ex legislador da directrices de cómo debe ser el eslogan, el video de campaña y hasta los regalos que se entregaron a los funcionarios judiciales, con la intención de comprometer sus votos. Televistazo logró tomar contacto a través de WhatsApp con Hugo González Alarcón para solicitarle una entrevista. El presidente de la Corte respondió que por ahora está organizando los horarios en su agenda para más adelante atender las inquietudes de la prensa. Hugo González Alarcón, quien tiene 11 años de carrera judicial y antes de la elección formaba parte de la Sala de lo Civil y Mercantil, fue posesionado el 12 de enero pasado en reemplazo de Fabiola Gallardo para un periodo de 2 años. Tras asumir el cargo, ofreció trabajar para mejorar la imagen de la función judicial. En entrevista señaló que enfocaría su gestión en recuperar la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. El Contralor General del Estado, Javier Torres, iniciará un examen a los patrimonios de todos los jueces de la Corte Provincial del Guayas, mientras el presidente de la Judicatura informó que por ahora los magistrados que están involucrados en el caso Purga no pueden ser inhabilitados. Patricio Díaz informa.
Entre este jueves y el próximo lunes, la Contraloría arranca exámenes patrimoniales a los jueces del Guayas. El contralor Javier Torres anunció que aunque estaban previstos, su intención es hacerlos lo antes posible, luego de que se conoció en el caso Purga la red de corrupción que actuaba en la corte de esa provincia. Son 63 jueces en la provincia del Guayas, tenemos aproximadamente 423 declaraciones que se han realizado desde el inicio, periódicas y final de gestión. Se hace un análisis, un contraste de lo que presentan al inicio con lo que hay al final o lo que se hace al intermedio, si hay aumentos o disminuciones de patrimonio. Y lo que no tenga justificación se lo pone en el examen y demostrará un indicio de penal que será investigado por la Fiscalía. Sobre el mismo tema, también se pronunció el presidente de la Judicatura. Según él, no están previstas en el Código Orgánico conductas que permitan sancionar a los jueces que están detenidos por el caso Purga. Y su situación deberá ser evaluada uno por uno. Por ahora, ellos tienen prisión preventiva y para que el Consejo de la Judicatura los inhabilite, deben ser llamados a juicio. Estamos haciendo los análisis para poder llegar a conclusiones adecuadas, en cierta manera respetando el debido proceso. Solo habría 5 jueces en la sala penal del Guayas. Y eso, el Consejo lo toma como una emergencia. Ojalá acepten los 3 jueces de anticorrupción que están en sala para nombrarlos como jueces temporales, serían 3 más, serían 8. Se suma que el Consejo de la Judicatura está en un proceso interno para llenar las vacantes de 96 jueces en el país. Álvaro Román anunció que en ese proceso se priorizará a Guayas y Esmeraldas. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES, ofrece una línea de crédito especial para afiliados y jubilados que necesiten cumplir con sus obligaciones para el pago de pensiones alimenticias. Carla Delgado explica cómo funciona y cómo obtenerlo. Los afiliados al IES pueden pagar las pensiones alimenticias con un préstamo quirografario. Es una de las líneas de crédito que ofrece el Banco de la Seguridad Social. Está dirigido al afiliado en relación de dependencia y que mantenga fondos disponibles en las cuentas individuales de cesantía y fondos de reserva. También para jubilados que gocen de una pensión activa. El desembolso se realiza directamente a la cuenta de la persona con la patria potestad del menor. Los requisitos son sencillos: número de cédula del afiliado o jubilado, nombres del o los menores, datos de la institución financiera donde se hará el depósito. Una vez ingresados los datos en el sistema web de préstamos de la página del BIES, se imprime el formulario de autorización de transferencia de fondos, que debe estar suscrito tanto por el titular del crédito como por el beneficiario con patria potestad. Los beneficiarios del préstamo tienen que enviar los documentos al correo electrónico aprobacionespq@bies.fin.es o en las oficinas del BIES. El monto máximo para este préstamo es de $36,800. 2 aerolíneas habilitan nuevas rutas y frecuencias que conectan a Ecuador con otros países de Latinoamérica. Una es la ruta Manta-Panamá, que desde hoy tendrá 4 vuelos semanales, mientras que en la capital empezó ya a operar una aerolínea de bajo costo que llevará pasajeros desde Quito hasta Lima, en Perú. Diego Cuenca con el informe. Desde ese miércoles en el aeropuerto Eloy Alfaro de Manta, aumentan las frecuencias de los vuelos que salen desde ese cantón de Manabí hasta Panamá. En junio esa ruta se inauguró con 3 vuelos, pero ahora serán 4 semanales que llegarán o saldrán por las tardes de los días martes, miércoles, viernes y domingo. La operadora es Copa Airlines, que entre junio y octubre del año pasado transportó a más de 17.500 pasajeros, con el 80% de ocupación en sus aviones. Esa demanda consolida a Manta como un destino turístico internacional. La frecuencia adicional va a salir los días miércoles y el vuelo ya tiene más de 100 pasajeros llegando y más de 100 pasajeros saliendo. Y desde Panamá, a través de nuestro Hub de las Américas, conectarnos con 82 destinos en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. En la capital, ese miércoles al mediodía empezó a operar la aerolínea de bajo costo, JetSmart. El avión tipo Airbus llegó hasta el aeropuerto Mariscal Sucre para inicialmente cubrir la ruta Quito-Lima, Perú. Los primeros pasajeros en abordar ocuparon el 98% de la capacidad de la aeronave. Vamos a empezar con 3 frecuencias a la semana, los días miércoles, viernes y domingos. Y para ese servicio pagaron desde $110 por persona, que significa hasta un 35% menos que otras aerolíneas.
Está previsto que desde el 2 de abril, esta misma empresa empiece a cubrir la ruta Guayaquil-Lima. La inauguración de estas operaciones se da 5 meses después de que la aerolínea Ecuaere, también de bajo costo, dejó de operar en el país con pérdidas superiores a los 17 millones de dólares. Cajeros automáticos con nuevas tecnologías son parte de las innovaciones que se implementarán en el sistema financiero en este año. Las novedades se conocieron en un evento en Quito al que asistió Adriana Bermejo. Su billetera en el celular. Ese es el lema que buscan afianzar los bancos y cooperativas del país. Lo harán con tecnología. Uno de los cambios que se avecina se materializará en el uso de cajeros automáticos que funcionarán con una tarjeta activada en el teléfono. Simplemente se tendrá que abrir la aplicación y acercar el celular al cajero, que le pedirá una clave. Estos aparatos también contarán con lectores de códigos QR. En la aplicación del banco, desde cualquier dispositivo se solicitará el código y bastará ponerlo frente a la cámara para que la máquina entregue el dinero. Los nuevos cajeros mantendrán el uso de la tarjeta de débito. Nuestros cajeros como tecnología están listos para todo lo que es contactless, tarjetas con proximidad o a través del celular, pero lógicamente esto dependerá de cada institución dentro de su estrategia que quiere implementar en X tiempo. Cada institución financiera definirá en qué agencias actualizará sus equipos, pero la expectativa es que a finales de este año al menos el 70% de cajeros automáticos del país cuenten con esta tecnología. Los bancos y cooperativas establecerán los mecanismos de seguridad para este y otro tipo de transacciones digitales. Un sistema hará esa evaluación de qué transacciones las considera peligrosas como para poder validarlas. Las innovaciones que se implementarán en las transacciones electrónicas durante el 2024 fueron dadas a conocer en el Paytech Forum, que convoca a representantes de 100 instituciones financieras. Todos participan en las conferencias de 20 expertos de 5 países que están reunidos en Quito hasta el 8 de marzo. Tres casos de denuncia de abuso sexual en entornos educativos de Quito y Guayaquil alertan al sistema. El ministerio asegura que se activan protocolos, mientras que especialistas señalan a la descomposición social como el principal factor que incide en ese tipo de hechos. Carla Delgado con el análisis. 3 denuncias de abuso sexual afectan al sistema educativo. El primero ocurrió según una denuncia que reposa en la Fiscalía en noviembre pasado durante un paseo a Punta Cana. 3 adolescentes de un colegio particular de Guayaquil violaron a su compañera de estudios. Le dieron escopolamina. Los padres acusan de negligencia a la Fiscalía porque los presuntos implicados huyeron del país. Ahora se conoció de una segunda víctima en el mismo paseo de fin de curso. La familia, según el abogado defensor, no había denunciado antes por vergüenza y para no revictimizarla. El colegio en un comunicado aseguró no haber tenido participación en ese paseo ni en su organización. La otra denuncia involucra a un colegio fiscal de Quito. Un profesor es acusado de haber violado a una niña de 5 años. Los padres de familia realizaron un plantón, manifestando su indignación contra las autoridades del plantel. La rectora me ha hecho firmar un acuerdo en el que yo no puedo hablar. El Ministerio de Educación publicó un comunicado sobre los 2 casos. Para la directora del Grupo Rescate Escolar, Sibel Martínez, estos hechos son una muestra de una descomposición social en la que hay algunos responsables. Hablamos de la familia y sus valores, hablamos de la sociedad y la protección que deben dar, ¿no es cierto? Y de igual manera del Estado. Y entonces, si es que alguna de estas 3 instituciones no hace lo que debe, los niños, niñas y adolescentes en efecto están en riesgo. El sistema educativo, según ella, tampoco ha logrado dar garantías reales, solo medidas parche, y que las autoridades priorizan otras cosas al momento de conocer denuncias de este tipo. Se ha vuelto un cliché este tema de cumplimos los protocolos cuando en la práctica no es así, o cuando en la práctica, además, para deslindar responsabilidad, los colegios, como en este caso, ¿no?, buscan disminuir la densidad del problema pidiéndole a la madre de familia que firme un documento de confidencialidad. Según información del Grupo Rescate Escolar, en 2023 se tiene registros de 5,000 denuncias de vulneraciones a estudiantes en el sistema educativo.
Una nueva intervención en la cárcel regional de Guayaquil dejó al descubierto que aún los presos tienen comodidades y cuartos especiales. Los agentes hallaron hasta una lavadora y otros electrodomésticos. Diego Cuenca informa sobre otros operativos en los que capturaron a secuestradores y lanchas con droga. Un grupo de las Fuerzas Armadas junto con policías ingresaron una vez más a la cárcel regional del Guayas. Y aunque está militarizada casi 2 meses, siguen encontrando novedades. En esa ocasión, en un pabellón hallaron celdas que estaban cerradas y con alta seguridad. Los agentes rompieron las chapas y encontraron algo similar a una mini suite donde había una lavadora de ropa, muebles, un sillón tantra. Y en las paredes estaban colgados 2 cuadros con la imagen de la Santa Muerte. Pero además había otra habitación con cama, aire acondicionado y grandes espejos. En otros sitios de esa prisión también decomisaron nuevamente electrodomésticos, como una refrigeradora, ventiladores, incluso una cocina industrial y un televisor. El Sistema Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, no se ha pronunciado sobre estos hallazgos. En Esmeraldas, militares decomisaron 2 embarcaciones que trasladaban casi 1,5 toneladas de cocaína. Lo hicieron durante una patrulla fluvial en el sector Palma Real, donde emprendieron una persecución para retener las lanchas. Sin embargo, los ocupantes lograron huir. Los uniformados también decomisaron 3 motores. La policía capturó a 5 personas que secuestraron a un agricultor de 63 años, mientras estaba en su casa, en un sector rural del cantón Nobol en Guayas. La víctima fue rescatada luego de que su familia recibió varias llamadas extorsivas por parte de los delincuentes, que pedían $50,000 para liberarlo. Entre los 5 detenidos hay 3 que tienen 19 años y en su poder encontraron pistolas. A 5 de los 6 magistrados de la Sala Penal de la Corte de Justicia del Guayas procesados por el caso Purga se les dictó prisión preventiva, por lo que no seguirán desempeñando sus funciones y deberán ser reemplazados. Las audiencias que tenían agendadas fueron diferidas. Ahora, el Consejo de la Judicatura analiza la situación, como lo informa Luisa María Heredia. 5 de 10 jueces que conforman la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas cumplen prisión preventiva por el caso Purga. Se trata de Fabiola Gallardo, quien incluso fue presidenta del organismo, su compañero de despacho Johan Marfetán Medina y los magistrados Henry Taylor Terán, Guillermo Valareso Coello y Alberto Lino Tumbaco. Mientras dure la instrucción fiscal y hasta que se defina si serán llamados a juicio por delincuencia organizada, mantendrán su competencia. Pese a que el lunes, cuando fueron aprehendidos, dejaron de desempeñar sus funciones, lo que llevó a que las audiencias en las que debían participar y que ya estaban en agenda tengan que ser diferidas, perjudicando así a los usuarios de la función judicial. Solo el juez Reinaldo Ceballos Cercado, quien también es procesado por el caso, pero por su avanzada edad recibió medidas alternativas a la prisión preventiva, podrá seguir ejerciendo funciones hasta la audiencia preparatoria de juicio del caso Purga, que será cuando se determine si será enjuiciado. El Consejo de la Judicatura actualmente analiza la situación, a la que cataloga como una emergencia, ya que deberá delegar las causas que recayeron en el despacho de los jueces detenidos a los magistrados que quedan en la sala, aunque eso puede congestionar aún más la operación del sistema judicial en vista de que cada juez tendría que atender entre 10 y 12 audiencias convocadas por día, lo que será imposible. Algunas se cruzarán y tendrán que ser aplazadas. Otra opción es buscar reemplazos en la lista de jueces de segunda instancia, pero con conocimiento y experiencia en el campo penal, aunque eso demoraría un poco más, por lo que el presidente del organismo, Álvaro Román, considera una alternativa adicional que 3 jueces anticorrupción sean nombrados como jueces temporales de la Sala Penal, pero ese es un cambio que ellos deben aceptar. Más de $140,000 en sobornos habría recibido el juez Johan Marfetán, detenido en el caso Purga y mencionado en los chats del caso Metástasis como alias Puma. En varias conversaciones, el narcotraficante Leandro Norero con sus operadores se hace alusión al compromiso que tenía el magistrado con la organización criminal. Luisa María Heredia con el informe.
Johan Marfetán Medina, juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, es uno de los 12 detenidos del caso Purga y también uno de los 39 procesados del caso Metástasis. Es decir, el aún magistrado tiene 2 causas por delincuencia organizada. Fiscalía lo identifica como parte de ambas tramas. Incluso en Metástasis le atribuye un alias, Puma. También aparece en los chats extraídos de celulares de Leandro Norero. Según la teoría de ese caso, en conversaciones con el narcotraficante Eli de Angulo, alias Estimado, quien era uno de los operadores del patrón, se refiere al dinero que entregó al juez Marfetán para que emita dictámenes a favor de la madre y el hermano de Leandro Norero, Israel Norero, sobornos que superaron los $140,000. Ya despachó Carmen Vázquez, lo dejó a Marfetán. ¿Y esto nos favorece o qué? Claro, mi estimado, ya los manes están comprometidos, se les hizo llegar el valor. Esta captura de pantalla, que también forma parte del expediente del caso Metástasis, en cambio, contiene parte de una conversación entre alias Barbón Chiquito, hombre cercano a Norero, y el patrón. El diálogo deja entrever el compromiso del juez Johan Marfetán con la organización criminal. Hablaste, ñaño. Ahorita estaba hablando con el Puma. El man sí está sin miedo, dice. Incluso estábamos difiriendo otra audiencia que tenía mañana a la misma hora para que se haga y no se crucen. Pilas. Yo ya hablé con el Puma, al mediodía. En el Tribunal Penal integrado por Marfetán recayó incluso la apelación a la prisión preventiva presentada por Leandro Norero, causa que seguía en curso hasta que fue asesinado en la cárcel de La Tacunga. Y fue ese mismo magistrado quien ratificó el sobreseimiento de Betty Tigua, la madre de Norero, en el caso por lavado de activos que llevó a sus hijos a prisión. Esto pese a que el Ministerio Público presentó pruebas para sustentar su acusación, que consistía en que la madre del patrón también lavó al menos $85,000. Mientras que en el caso Purga, el juez Marfetán es identificado como uno de los líderes de la red delincuencial de acuerdo con Fiscalía. Tenía una relación cercana con Pablo Muentes, quien ha sido catalogado como el cabecilla. El magistrado integró la sala que ratificó el fallo de primera instancia que ordenó al Banco del Pacífico registrar documentos de pago falsos en asientos contables para justificar la cancelación de una deuda adquirida por el ex legislador y su esposa. Por medio de la expresidenta del Consejo de la Judicatura de Guayas y de su asesor, se archivaban sumarios administrativos de jueces corruptos. Además, tenían el poder de cambiar a dedo a los funcionarios judiciales para fallos a favor del cabecilla de la organización, Pablo Muentes, según la Fiscalía. Merlin Ochoa con más detalles. Dentro del caso Purga, aún es buscada por la justicia Mercedes Villarreal Vera, exdirectora provincial de control disciplinario del Consejo de la Judicatura en Guayas. Mientras los policías allanaban su domicilio, ella estaba en un avión rumbo a España. Las autoridades ecuatorianas coordinaron con Interpol para retenerla en el aeropuerto y deportarla, pero no se pudo, pues las detenciones en otros países proceden con difusión roja y ella no la tiene. También intentaron que el país europeo la inadmita por tema migratorio, pero tampoco fue posible. Pero, ¿por qué es clave Mercedes Villarreal? Según la fiscal Diana Salazar, el ex asambleísta Pablo Muentes, cabecilla de la organización, por medio de Mercedes Villarreal, pidió se archiven 4 sumarios administrativos que existían en contra de la expresidenta de la Corte Provincial Fabiola Gallardo, detenida, para mantener a los miembros de la organización inmunes. Según el expediente, Mercedes Villarreal no actuaba sola. Contaba con su asesor y mano derecha, Saúl Mero Zambrano, administrativo del Consejo de la Judicatura de Guayas, también detenido. Pero además la fiscal Salazar indicó que Mercedes Villarreal, por medio de Pablo Muentes y Fabiola Gallardo, cambiaba a los jueces que no fallaban a favor de los casos que ordenaba el cabecilla. Según el Consejo de la Judicatura, Mercedes Villarreal fue separada de la institución en diciembre del 2023. En contra de ella hay un informe que hizo la institución por otros sumarios administrativos archivados, lo que impidió que presuntos jueces corruptos sean destituidos. Y hay más revelaciones. Daniel Salcedo arreglaba el diferimiento de las audiencias de su hermano Noé con la asesora de la presidencia de la Corte del Guayas. Incluso había tarifas para lograr que no se instalen. Como un buen hermano mayor, Daniel Salcedo Bonilla, en libertad, abogaba en 2023 por Noé Salcedo, procesado por delincuencia organizada en Guayas y detenido en una cárcel del Oro por lavado de activos.
La fiscal general Diana Salazar narró este martes durante la audiencia por el caso Purga las conversaciones que el mayor de los Salcedo mantuvo con Mayra Salazar, asesora de la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo. Él buscaba posponer las diligencias judiciales en las que Daniel y Noé Salcedo estaban involucrados. Según la fiscal, querían ganar tiempo hasta que llegue un nuevo gobierno, una nueva asamblea y tras una destitución en el Pleno, otra cabeza en la dirección de la Fiscalía. El 2 de octubre del 2023, Salcedo escribe a Mayra Salazar. Bella, necesito suspender la audiencia de Noé. Yo me encargo que no se dé. Mando al J un spa que se relaje y que no se instale. El intercambio de mensajes fue constante y durante meses. En otra ocasión, Mayra Salazar le informó el nombre de los jueces que estarían en los casos y le pide arreglar directamente con ellos la parte económica. La amiga está viendo la manera de hablar, pero que Morán gratis no va a hacer nada. Por eso está tratando de ponerlos en contacto para que negocien directamente y pongan cifras. Gordito, ya hablamos, ya van a revisar, pero pide por favor que nadie más hable del caso, que solo sea esta la vía, porque Morán ha estado hablando que supuestamente ha pedido 1 millón. La fiscalía asegura que la amiga es el alias de Fabiola Gallardo, jefa de Mayra Salazar, a quien ella le había pedido hablar con los jueces para suspender las audiencias. Daniel Salcedo responde que es imposible pagar esa cantidad de dinero y que él salió en libertad con $80,000. Por cada suspensión, Salcedo dice que se puede pagar $1,000 y que para el proceso de Noé su presupuesto es de $40,000. 30,000 los daría su mamá y el resto él. Y la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, ahora presa por el caso Purga, revocó la orden de detención del polémico juez de Yaguachi, John Rodríguez, conocido por favorecer a líderes de bandas delictivas, a Jorge Glass y a Pablo Romero. Lo que ocurrió ahora sale a la luz en los chats de Mayra Salazar. Jacqueline Rodas los muestra en el siguiente informe. El juez de Yaguachi, John Rodríguez, cuestionado por liberar a un cabecilla de los Lobos, al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, y procesado por devolver los derechos políticos a Jorge Glass en un fallo irregular, tenía orden de detención desde el 9 de junio de 2023 y andaba escondido. Pero semanas después, Fabiola Gallardo, entonces presidenta de la Corte de Guayas y ahora en prisión por el caso Purga, revocó esa orden. El fallo fue polémico y en redes sociales la acusaron de recibir dinero a cambio. El hecho se menciona en los chats encontrados en el teléfono de la ex comunicadora de la Corte, Mayra Salazar, en una conversación con el juez Guillermo Valareso, también detenido en el caso Purga. El juez le manda esta publicación a Mayra Salazar, en la que se dice que Gallardo recibió $150,000 por beneficiar a John Rodríguez. Ella contesta: ya vimos, ¿qué le diré? Me lo enseñó Fabi. Y yo intimé con ella en la fiestita de Navidad del año pasado. No sabía que era cuota de XM. Es amiga de la novia de XM. Ahora muchas cosas tienen sentido. Por eso ella es secretaria y la otra chica que está acá. Exacto, por eso le digo que ahora entiendo todo. No estaba en nada. Usted que no me cuenta. Usted que no pregunta. Según la Fiscalía, XM es Javier Muñoz, entonces vocal del Consejo de la Judicatura, quien ahora comparte cárcel con los implicados en el caso Purga. Fabiola Gallardo en su momento dijo que levantó la orden de detención a Rodríguez porque una medida cautelar no puede convertirse en un mecanismo abusivo. 4 meses después llamó a audiencia. La Fiscalía formuló cargos al juez por prevaricato y Gallardo aceptó dictarle prisión preventiva. Tras 15 años de reclamo y lucha, más de 2.600 ex trabajadores de la Cervecería Nacional empezarán a cobrar las utilidades que, según un fallo constitucional, la empresa no les pagó en todo ese tiempo. El Ministerio del Trabajo tiene ya los recursos para entregarlos. Informa Hernán Higuera. Con cronograma y por orden alfabético en la ciudad de Guayaquil, el Ministerio del Trabajo procederá a pagar las utilidades que durante 15 años reclamaron los ex trabajadores de la Cervecería Nacional. Tras fallo de la Corte Constitucional, $50 millones fueron depositados en estos días en una cuenta del Ministerio del Trabajo. Y serán 2.608 trabajadores los convocados a cobrar un dinero que lo reclamaron desde las calles y con demandas. Para los trabajadores que aún viven y que se aprestan a cobrar, es un triunfo amargo, porque dicen que esto es apenas una parte de la deuda. Ellos calculaban más de $100 millones por los intereses impagos. Pero en las decisiones de los jueces el cálculo se hizo de distinta forma y lo que se pagará es el capital. Y que el país aprenda de estas lecciones tan difíciles que nos ha dado lo que significa el manejo del sistema judicial. Y yo cierro con algo en este tema, que las bubucelas
que fueron utilizadas en las reclamaciones en las calles nunca dejen de ser utilizadas, que sigan siendo el símbolo del reclamo de los derechos, sobre todo ante el sistema judicial. El caso de Cervecería Nacional pasó por juicios, acciones de protección y un bullado escándalo de corrupción por presunto soborno a funcionarios de la Corte Constitucional en el 2011, en el gobierno de Rafael Correa. Se les acusó de recibir un cheque por $1 millón y se implicó al entonces presidente Patricio Pazmiño para lograr un dictamen contra los trabajadores. El Ministerio del Trabajo convocará también a los familiares de los 228 trabajadores que murieron durante estos años para que reciban el monto previamente establecido por las autoridades. Las exportaciones de banano cayeron entre enero y febrero de este año. Se vendieron 5,5 millones de cajas menos que en el mismo periodo de 2023, informa William Young. Las exportaciones cayeron y el problema encendió las alarmas porque Rusia redujo la compra de la fruta un 25% en el inicio de este año. El tema se agrava porque 3 de cada 10 contratos con la Unión Europea no se renovaron para este 2024. Y estos son los 2 principales mercados del banano ecuatoriano en el mundo. Esto en cifras significa que Rusia no compró a Ecuador 2.100.000 cajas, mientras que Europa dejó de importar 1.900.000 cajas en relación al 2023. A eso se suma que Medio Oriente y Estados Unidos, que completan los 4 principales destinos del banano ecuatoriano, también compraron menos entre enero y febrero, 1 millón de cajas entre los 2 destinos. Uno de los motivos está relacionado al mercado internacional, según el director de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano. El año pasado se fijó un nuevo precio de la caja de banano. Esto generó una reacción negativa sobre todo en mercados como la Unión Europea y Rusia. Y tuvimos un caso muy fortuito en enero también, en el caso de Medio Oriente, por el tema del canal de Suez, que esto fue público, del ataque de los piratas, etcétera, que generó el cierre del canal temporal. Pero otro problema está casa adentro, y en eso influye el clima frío que soportaron las zonas productivas durante el último trimestre del año pasado. No es por aspectos fitosanitarios, es básicamente por clima, mucho frío. En una hectárea de banano se está produciendo menos que antes por factor climático, pero la mano de obra sigue estando ahí todavía. Sin embargo, los exportadores esperan aumentar los envíos a partir de este mes, en especial a mercados no tradicionales como Argelia en África, además de Japón, China y Corea del Sur en Asia. Las afectaciones por el invierno continúan en 2 tramos de la vía Loac-Santo Domingo, que permanecerá cerrada hasta la 3ª o 4ª semana de abril. Los daños perjudican a comerciantes, conductores y habitantes, quienes reclaman por problemas hasta en vías alternas, informa Luis Alfredo Zúñiga. La prefectura de Santo Domingo de los Áchilas ha sido clara. Las obras para solucionar los problemas en la vía Aloac-Santo Domingo impedirán la circulación vehicular hasta la 3ª o 4ª semana de abril. Esta ruta que conecta la sierra con la costa tiene 101 kilómetros de extensión. Por ella circulan hasta 15.000 vehículos diarios y actualmente está afectada en 2 tramos, el kilómetro 82 y el kilómetro 83. Las fuertes lluvias y el desbordamiento del río hicieron que el viernes 1 de marzo colapse el puente sobre el afluente Lelia. Y en el segundo tramo persiste la caída de rocas que bloquean la vía. Esto ha traído varios problemas a los pequeños comerciantes que deben cruzar una estructura peatonal que tampoco está en óptimas condiciones. Se han establecido 2 rutas alternas. La primera es Tinalandia, La Florida, Yuriquín. Sin embargo, esta ruta tampoco está en buenas condiciones. Ya son varios los vehículos particulares y de carga que se han quedado varados debido al pésimo estado de la vía. La prefectura informó la tarde de este miércoles que ya iniciaron trabajos emergentes, mientras la segunda vía alterna es la Santo Domingo, 10 de agosto, Los Bancos, que este miércoles estuvo cerrada cerca de 2 horas a la altura del puente sobre el río Toachi, pues los habitantes de la zona temen que colapse por la cantidad de vehículos pesados que ahora circulan por el lugar. Es la única vía que tienen aquí y se pasan 5 o 6 trailers en el mismo momento. De ahí que se pide celeridad en los trabajos de la vía Aloac-Santo Domingo. Las autoridades que ya visitaron el lugar han anunciado que este jueves arrancan las labores en el kilómetro 83, mientras que el Ministerio de Transporte aseguró que se colocará un puente tipo Delta en el kilómetro 82.
Y el Cantón Piñas, en la provincia de El Oro, afectado por el invierno, analiza la declaratoria de emergencia. Deslaves y rupturas de vía podrían dejar incomunicada esa localidad. Fabricio Lapo preparó un informe sobre la situación. El temporal ha dejado graves daños en las carreteras del Cantón Piñas en la provincia de El Oro. Una de las más afectadas es la vía Piñas-Capiro, donde a lo largo de 25 kilómetros se han registrado al menos 60 derrumbes y en 3 tramos se han formado socavones que se han llevado la vía. En esta zona existen unos 400 productores de maíz, café, pollos y cerdos que no pueden movilizar sus productos. Los deslizamientos de tierra mantienen en riesgo 3 aulas del Colegio Galo Plaza Lazo que fueron construidas hace 2 años. Las tuberías del sistema de agua potable fueron destruidas y 800 familias de Capiro no tienen el servicio. Otra de las zonas afectadas es el sector de Los Monos, al ingreso de la ciudad de Piñas. Por el colapso de una alcantarilla se está formando un enorme cráter. Un carril de la vía está cerrado. Reemplazar la tubería tomaría unos 8 días. Mientras el COE cantonal analiza una declaratoria de emergencia, pues en la ciudad existen 62 zonas afectadas por el invierno que deben ser atendidas y no cuentan con los equipos necesarios. El presidente Daniel Noboa arribó esta tarde a Ecuador luego de culminar su agenda en Estados Unidos y Canadá, que comenzó el 1 de marzo. En el primer tramo de su viaje se reunió con el alcalde de Nueva York y ecuatorianos por la situación migratoria en ese país. En Canadá visitó Toronto y Ottawa, encabezó el Ecuador Day, que promovió la explotación minera en Ecuador y logró, según la ministra de la Producción, Sonsoles García, 6 convenios de inversión minera por $4.800 millones, además de una reunión con el primer ministro de ese país, Justin Trudeau. Antártida, viaje al fin del mundo. El tiempo meteorológico en la Antártida tiene muchas variaciones, incluso en cuestión de horas. Una complicación, pero también un desafío. Sobre todo para las expediciones que llegan al continente helado. Nuestro enviado especial, Francisco Garcés, muestra cómo resuelven estos cambios en el temporal para cumplir con sus tareas. El tiempo meteorológico cambia rápidamente en la Antártida, como en ningún otro sitio del planeta. Durante el verano, unos días pueden ser soleados e ideales para apreciar los paisajes que ofrece este rincón del mundo. Pero al día siguiente, la visibilidad puede ser restringida a unos pocos metros y en otros los vientos y la lluvia hacen imposible permanecer fuera de un refugio. Hacer mediciones y establecer pronósticos climáticos certeros es vital para garantizar la seguridad de cualquier operación que se haga en estas latitudes. De ello se encarga Benito Arroca, técnico del INOCAR que supervisa la climatología en el área de influencia de la estación Pedro Vicente Maldonado del Ecuador en la Antártida. Hemos tenido registros durante esta expedición hasta el momento con velocidades de viento que han superado los 100 kilómetros por hora. Así también la sensación térmica ha llegado a valores bajo los 0 grados, es decir, a menos 17 grados Celsius. Hacer este trabajo es un reto que no enfrentan los meteorólogos en otro punto del planeta, porque en la Antártida los patrones climáticos pueden cambiar en cuestión de horas. De una adecuada predicción depende entonces el funcionamiento de toda la estación científica. Pedro Vicente Maldonado cuenta con 2 estaciones meteorológicas automatizadas con instrumentos especializados que pueden medir parámetros como la velocidad del viento, las precipitaciones y la radiación. En la estación, las operaciones se planifican la noche anterior. La reunión empieza con la explicación de la situación climática y las previsiones, y de ello depende lo que se pueda o no hacer al día siguiente. Se realiza un pronóstico hacia 3 días para tener ya una planificación anticipada. Sin embargo, se realiza una confirmación 24 horas antes para poder realizar este tipo de trabajos, con el objetivo justamente de precautelar la seguridad del personal. Acercándose el final del verano, en latitudes antárticas el sol se esconde más rápido y el frío y los vientos se hacen más intensos. Prever cómo estará el clima la siguiente semana se hace crucial también para planificar la salida de los 35 miembros de la expedición antártica ecuatoriana que deberán navegar varios días desde la Antártida hasta el sur de Chile.
la certificación mundial de capital culinaria por su diversidad gastronómica, siendo el tercer destino en el mundo con esta distinción. En 120 páginas se registró la cultura alimenticia de la capital azuaya. Vanessa Robles con más detalles de ese reconocimiento. La primera capital culinaria de Latinoamérica está en Ecuador. Esa es la certificación internacional que le otorgó la Asociación Mundial de Viajes Gastronómicos a Cuenca, definiéndola como una joya escondida para los amantes de la comida. La mención especial es para el mote pillo, la mezcla de maíz molido, huevos revueltos y condimento al gusto, que cada familia prepara según su receta. Es con la mantequita de chancho que tenemos ahí y la salsita, le botamos un poquito de sal y los huevos. El éxito para que salga este color es los huevos de gallinas de campo. Las truchas asadas del Cajas, cascaritas, motepata, papas con cuero o cuyes asados son otras de las opciones recomendadas de los 70 alimentos que fueron registrados para esta certificación. El proceso de postulación inició a finales del 2023 y fue justificado en 120 hojas. El aval acredita la riqueza gastronómica desde la siembra y cosecha de los productos hasta la creatividad e innovación de cada plato. Culinary Capitals es un programa de certificación de destinos de una de las máximas autoridades de turismo gastronómico, diseñado para aumentar la visibilidad de la cultura, alimentos y bebidas en destinos menos conocidos. Cuenca recibió el galardón por la asociación este martes y ahora se une a otras 2 capitales culinarias, Bonaire y Granada, ambas en el Caribe. Bueno, y así estamos llegando a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán Leonardo Barresueta, asambleísta del correísmo, sobre los casos Purga y Metástasis. Su organización insistirá en el juicio político a la fiscal general. También nos acompañará Ana Galarza, asambleísta de Construye, sobre las revelaciones, de igual forma, del caso Purga y el apoyo a la labor de la fiscal. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.